Tengo 10 hojas de prédica, o sea que espero que podáis estar atentos, despiertos. Eh, y bueno, cuando Pastor me dijo para predicar, nada más vi el mensaje, dije, ¡buah! Qué nervio, pero también empecé como a pensar de qué quería hablar. Y quería seguir un poco también con el hilo de lo que llevamos hablando todas estas semanas. Y ya cuando Pastor me dijo también que siga el hilo, pues entonces ya fue como confirmación, ¿no? O sea, tienes que hablar de esto. Entonces, yo quería hablaros en este tiempo de lo que es de las ruinas a la restauración. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías 1. Hay algunas cosas que tocaremos de lo que ya hemos hablado anteriormente y hay otras cosas pues, que el Señor también me ha estado hablando a mí. Yo le he estado pidiendo mucho a lo largo de esta semana que me pueda dar esa palabra que la gente necesita, ¿no? Que esta iglesia necesita. Entonces, abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 1. Vamos a leer el capítulo entero. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vale. Bueno, si recordáis un poco, para entrar un poco en contexto, voy a sacar esto para pasar las diapositivas. No sé si funcionará, Mía, si me puedes... ¿Sí? Vale, ese soy yo. Vale. Se hablaba de, primeramente, en estos primeros versículos, que quedaba un remanente. Un remanente era el pueblo que quedaba. Recordemos que el pueblo de Israel había sido, en primer lugar, cautivo por los babilónicos, ¿no? Pero en este momento no se encontraban bajo el yugo de los babilónicos, sino que estaban bajo el yugo de los persas, ¿no? Entonces, claro, en este momento, en los capítulos siguientes, como hemos leído, quien estaba gobernando, quien era el rey Artajerjes, ¿no? Entonces, lo que quiero en esta pequeña introducción como dejar en claro es que no había, digamos, un pueblo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban las murallas derribadas, estaban las puertas quemadas, estaba un pueblo que era un pueblo desanimado, vulnerable, sin protección ni estabilidad. En ese momento, si tu pueblo tenía las murallas derribadas, no tenías nada de protección, o sea, estabas solo ante el peligro. ¿Por qué? Porque los enemigos podían entrar y salir como les diese la gana. Entonces, este es el contexto, esta es la situación en la que se encontraba este pueblo, bajo el yugo de los persas y en una situación bastante extrema, ¿no?
Y me gusta mucho lo que hace Nehemías ante esto. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y quiero centrarme un poco en las acciones que vemos aquí. El versículo 4, y las tengo aquí subrayadas, si lo queréis ver en la pantalla, dice: me senté y lloré. Esa fue la primera reacción de Nehemías. Y esto es algo que no es malo. O sea, nosotros ante las situaciones que nos superan no podemos ir de machotes, no, es que no me pasa nada, o intentar como poner una fachada falsa, ¿no?, delante nuestra. Nehemías lo que hace es sentarse y sobre todo llorar. O sea, es algo que está permitido, es algo que es normal en el ser humano. Más adelante dice que hizo duelo. Eso es entrar en un profundo tiempo de tristeza y lamento. Pero yo veo que Nehemías no es como que se duele en esta situación simplemente y se resigna a ello, como quizá nosotros podemos caer en algún momento de: no, es que estoy pasando esta situación y ya no hay salida, no se puede, sino que Nehemías más adelante vemos que dice: ayuné y oré. O sea, todo lo anterior está permitido: llorar, hacer duelo, pero de manera directa, te lo digo, lo que no puedes dejar de hacer es orar delante del Señor. Y Nehemías, cuando ora delante del Señor, lo hace porque sabe que hay un Dios que es capaz de aún en las mayores ruinas, el poder reconstruir, el poder hacer al pueblo restituirlo, el poder sanar, el poder juntar de nuevo al pueblo. Entonces Nehemías no se resigna, y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a los problemas. No resignarnos, pero tampoco poner nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros caemos en el: bueno, pues voy a salir adelante yo, voy a esforzarme más, pero muchas veces no es así. O sea, hay situaciones que nos superan, que nos exceden. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor y dejar las cosas en sus manos. Y con esto quiero entrar al primer punto: cuando solo quedan ruinas. Y quería centrarme en lo que es la oración de Nehemías. Y como hemos dicho, lo primero que hace Nehemías es, o sea, la primera acción, digamos, para solucionar este problema que hace Nehemías es ayunar y orar. Pero ¿cómo fue su oración? Esto lo vemos en el versículo, de los versículos del 6 al 11, que es la oración que tiene Nehemías a favor del pueblo. Entonces, en primer lugar, vemos que Nehemías tiene una oración constante. Dice el versículo 6 que él oraba de día y de noche. Y esto es algo hermoso, ¿no? Porque yo ayer me ponía a pensar y decía: wow, es que tenemos la capacidad de poder orar en todo tiempo. Yo puedo estar trabajando, yo puedo estar estudiando, yo puedo estar en la calle. Puedo orarle al Señor en todo momento. Quizá antes, cuando el sacrificio de Jesús no había sido, digamos, ejecutado, el único que podía presentarse delante de la presencia de Dios eran los sacerdotes. Tenían como ese privilegio y responsabilidad, se solían presentar delante de ellos pidiendo sobre todo perdón por los pecados del pueblo. Pero lo que hace, una de las cosas hermosas que hace el sacrificio de Jesús en aquella cruz es que restituye esa relación nuestra con el Padre. Entonces no necesitamos otro intermediario sino Jesucristo para nosotros poder acercarnos a Dios. Entonces, en todo momento, o sea, cuando tú estás mal, cuando tú estás bien, cuando estás caminando por estas calles, tú puedes orar y elevar un clamor a Dios. Y eso es una de las características que tiene la oración que Nehemías hizo en este momento, ¿no? Tenía una oración constante, de día y de noche oraba. También tenía una oración generosa, porque no estaba orando por su necesidad, no estaba orando por lo que a él le estaba aconteciendo, porque recordemos que Nehemías era copero del rey. El copero del rey al final era una situación bastante privilegiada, o sea, habrá sido del pueblo de Israel, pues seguramente el que más poder haya tenido. El copero al final, su función era el poder probar los alimentos, tomar la copa,
el vino antes que el rey para ver que no estuviese envenenada, ¿no? Entonces, eso le daba también a él un lugar, una posición. Pero él, lejos de centrarse en su necesidad, que bueno, siendo copero del rey tampoco, no sé qué muchas necesidades puede tener, él decidió orientar su oración hacia el prójimo, hacia el pueblo. Y eso es algo que nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que entender, y es como uno de los, es una de las muestras de una vida madura. ¿Por qué? Porque dejamos de orar solo por lo nuestro. Como decía también Luis Ellis, ¿no? Al principio, o sea, si nosotros buscamos las cosas del reino, pues al final Dios también se encarga de nuestras necesidades. Entonces, nuestra oración tiene que dar como un paso hacia adelante, ¿no? No orar solo por mí, que está bien, y Dios quiere escuchar tu necesidad, pero también el poder tener una oración generosa, una oración por tu familia, una oración por tus hijos, una oración por la persona que tú tienes a tu lado. Eso también habla de un corazón que agrada al Señor. En el versículo 6, como os decía, dice, por los hijos de Israel tus siervos. La oración de Nehemías iba enfocada hacia los hijos de Israel, los siervos de Dios. Punto 3. Ahí creo que son 7 puntos, 8 que había elegido, y es el arrepentimiento. Vemos en esta oración de Nehemías, quizá lo que más llama la atención es el arrepentimiento, ¿no? El cómo Nehemías se arrepiente por los pecados que el pueblo de Israel ha cometido. Y algo que me gusta mucho es que Nehemías dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Que hemos, o sea, Pastor hace unas semanas también mostraba esto, ¿no? O sea, no es yo oro por los pecados que ellos han cometido, sino que Nehemías se hacía parte del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también muestra un corazón humilde de Nehemías ante Dios. Entonces, Nehemías había entendido que si ellos estaban en esa situación es porque había pecado, porque se habían equivocado, porque habían dado vuelta a la espalda a Dios. Entonces, Nehemías lo que hace es confesar ese pecado, se arrepiente, reconoce su condición, que esto va un poco ligado también a lo que es el arrepentimiento, y este punto después lo estaremos viendo un poquito más a fondo. Y en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Estaba reconociendo la condición en la que el pueblo se encontraba. No le estaba diciendo a Dios, Dios, es que, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué no te acuerdas de mí? Porque muchas veces nosotros podemos caer en ese punto, ¿no? Señor, estoy pasando esto, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te estoy buscando? Y no reconocemos nuestra condición, no reconocemos lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, entraremos más adelante, como os he dicho, a reflexionar acerca de esto. No quiero adelantarme mucho, pero él estaba reconociendo el error, él estaba reconociendo el fallo, y ante esto lo que él estaba haciendo y lo que hizo es pedir por misericordia. Y este versículo me gusta mucho, estos dos versículos que son el 8 y el 9, porque hace referencia al pacto que Dios hizo con Moisés a favor del pueblo. Dice, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y le está diciendo al Señor, acuérdate, está pidiendo que se acuerde de ese pacto, no porque el Señor se haya olvidado, sino porque sabía que si la situación quería que cambiase, tenía que intervenir Dios. Y está haciendo referencia a ese pacto, ¿no? Y nuestra oración también tiene que ser así. Señor, acuérdate, ten misericordia, ayúdanos. En el versículo 11 vemos que también pide el favor de Dios, pide la guía, ¿no? Porque como hemos dicho, él reconocía que necesitaba la guía de Dios para poder hacer todo esto.
¿Cuántos de aquí seríamos capaces de nosotros solos empezar a reconstruir una muralla? Imagínate la ciudadela, todo lo que es, todas las murallas que hay ahí. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacerlo con nuestras fuerzas? Solo motivando a gente y ya está. Sería una labor casi imposible, ¿no? Y Nehemías lo sabía. Si fuese por las fuerzas de Nehemías, pues quizá hubieran construido una pared, una altura y ya está. Pero Nehemías sabía que para reconstruir toda la muralla iba a necesitar esa guía del Señor. Y yo me paraba y reflexionaba y decía que muchas veces cuando nuestra vida está en ruinas, cuando vemos las murallas derribadas, las puertas quemadas, muchas veces reaccionamos como alejándonos de Dios, ¿no? Como culpando a Dios, como haciéndole responsable a Él. Y esa no es la actitud que nosotros deberíamos tomar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un problema de salud, ¿a quién acudes? Al médico, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando en tu vida hay desorden, hay caos, hay dolor, hay incertidumbre, ¿por qué no acudes a Dios? Si Él sabe todo lo que tú necesitas, si Él conoce tu necesidad, si Él conoce aquello que te está dañando, ¿por qué no acudimos a Dios cuando estamos en esos momentos? Y también la otra cara de la moneda, no acudamos solo a Dios cuando estamos mal. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que tener una relación constante con Él. Pero si estás pasando una situación complicada, si estás pasando una situación dolorosa, si estás pasando momentos, como hemos dicho, de desorden, de caos, dolor, incertidumbre, no sabes qué pasará el día de mañana, acude a Dios porque Él está con los brazos abiertos, dispuesto para recibirte a ti y para cambiar, transformar tu vida, ¿no? Y mientras también pensaba en esto, ahora, mientras estábamos en el tiempo de alabanza, se me venía a la cabeza que muchas veces nosotros acudimos a Dios pidiéndole cosas y pidiéndole, y Señor, dame un hogar, Señor, dame un trabajo. Pero muchas veces mi mente es como que trabaja así, ¿no? Y digo, wow, Señor, ¿y por qué hay gente que quizá no consigue ese trabajo que tanto necesita? Y es que, bueno, por aquí han pasado, yo creo que, y en todas las iglesias pasan, ¿no? Personas que van pidiendo un milagro, van pidiendo algo, Dios se lo da y esas personas se olvidan de Dios y se alejan. ¿Y por qué si lo que Dios no te está dando en este momento es porque eso te va a alejar de Él? Mi cabeza muchas veces piensa así, Señor, es que si tú no me lo estás dando, vale, es porque no lo necesito. O bueno, quizá lo necesito, pero es más importante el yo poder mantenerme bajo tu cobertura, en tu presencia. Quizá tú no me estás dando esto, pero porque sabes que si tú me lo das, yo me olvido de ti. Y es fuerte y es doloroso, ¿no? Porque podemos ver muchas personas que van buscando el milagro, lloran, se arrodillan, oran. Dios les hace el milagro, les abre las puertas y esas personas de la noche a la mañana, pasa un tiempo, ya no están. Y es fuerte, ¿no? Porque al final ahí no hay reconstrucción, porque las personas no se dejan, no dejan que Dios reconstruya, solo han buscado ese milagro, lo han conseguido y todo lo demás da igual. Como os dije, es legal, es lícito el poder llorar, el hacer duelo, el cuestionarte mil cosas, pero sobre todo nunca dejes de orar delante de Dios. Y no le pidas por tu voluntad, por lo que tú crees que necesitas, por lo que tú crees que es lo mejor para ti, sino pídele por lo que Dios sabe que es lo mejor para ti. Porque eso de verdad va a traer vida, eso de verdad va a ser una reconstrucción sólida, eso va a hacer que ni siquiera con los ataques que podamos nosotros sufrir del enemigo en esta sociedad, aún a pesar del desánimo, nosotros podamos mantenernos firmes, porque estamos construyendo sobre esa roca, ¿no? que es Cristo. Porque nosotros tenemos como una visión bastante limitada. Nosotros podemos decir, no, es que yo necesito esto para hacer esto, y como que vas construyendo un plan, ¿no? Pero Dios conoce realmente lo que tú necesitas. Dios sabe qué darte, Dios sabe qué quitarte incluso, ¿no? Y no es porque sea un Dios malo, no es porque sea un Dios que te esté castigando o no quiera darte las cosas, sino porque es un Dios bueno que te ama y que sabe
lo que realmente tú necesitas. Y volviendo un poco al símil del doctor, ¿no? Me habéis respondido prácticamente todos que cuando vais con un dolor fuerte, vais al doctor, que es lo más lógico. Espero que nadie vaya a algún sitio así raro para que les lean cosas. No, eso aquí no funciona, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a ese símil, bueno, quiero contar un poco la historia, bueno, ha pasado en mi casa. Para quienes no lo sepan, yo tengo un hermano mayor y estos días pues le ha dado lumbalgia. Tiene un dolor bastante fuerte. No sé cuántos de aquí han tenido lumbalgia y saben qué es lo que es eso. Pero a mí me duele un poquito aquí la espalda y eso ya es insoportable. O sea, imagínate lumbalgia, eso tiene que ser bastante fuerte. Y claro, me contó mi madre mientras estábamos comiendo, creo que de repente en la noche mi hermano se fue a levantar y pone los pies en el suelo, se levanta y ¡pum!, se cae. Y claro, el dolor tan fuerte que tenía en la espalda, ¿no? Y la verdad que dijeron que sonó bastante fuerte. Yo cuando duermo no me entero. O sea, yo ni me desperté ni me enteré. Pero él tenía ese dolor bastante fuerte, ¿no? Al día siguiente, bueno, mi hermano es como muy echado para adelante, ya decía que quería trabajar. He echado para adelante, pero obviamente no podía con ese dolor tan fuerte, ¿no? Entonces él empieza a ver que lo que necesita es ir al médico. Él decía, guau, es que necesito que me inyecten, necesito que este dolor se me pase, que se me calme. Y yo me ponía a reflexionar y decía, guau, muchas veces acudimos al Señor, vamos con nuestro dolor, vamos con nuestras situaciones y el Señor coge, saca la jeringa, saca una jeringa así y dice, vale, vamos a empezar, vamos a trabajar. ¿Tienes dolor? Yo lo voy a calmar y te saca la jeringa, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, si, no sé, alguien ha tenido lumbalgia aquí y la han pinchado? Vale, cuando, por ejemplo, María Leire y Maripili os han inyectado, ¿no?, para calmar el dolor. Tú veías al doctor, no sé de qué tamaño será la aguja, pero bueno, tú ves al doctor, vas con ese dolor, tú no coges y te vas corriendo, ¿no? No, doctor, es que ya estoy bien. No pasa nada, en serio, ya pasarán los días y me calmaré. No, sino que lo que haces es que dices, vale, voy a aguantar esta inyección porque sé que me va a calmar el dolor. Y quizá la inyección ni la sientes, eso no lo sé, porque el dolor es tan fuerte que ni lo sientes. Entonces, ¿por qué cuando Dios empieza a ordenar nuestras vidas, empieza a quitarnos esas cosas que estorban, esas cosas que nos dañan, nosotros cogemos y nos vamos de patitas a la calle? Si el Señor lo conoce todo, si Él sabe todo, ¿no? Él sabe, como decíamos antes, cuál es nuestra necesidad. Él quizá tenga que usar con tu vida una aguja así, una aguja así, una aguja así, no sé, pero muchas veces es necesario. Muchas veces es necesario esos dolores momentáneos porque en el Evangelio, en la vida con el Señor, hay muchas cosas que nos van a doler. Hay muchas cosas que vamos a tener que dejar quizá con el dolor del alma, del corazón, pero el Señor nos las está pidiendo, ¿no? Y al final esos dolores momentáneos son necesarios para que Dios pueda empezar a construir algo, para que Él pueda empezar a reconstruir las murallas de tu vida, para que Él pueda empezar a forjar esas puertas en tu vida. Y es un dolor momentáneo para algo que es eterno. ¿Cómo no dejarle al Señor que actúe? ¿Cómo no dejar al doctor que sane? ¿Cómo le vamos a decir nosotros al doctor qué es lo que tiene que hacer? No podemos ir al doctor pidiendo ayuda y decirle, no, es que yo creo que esto no tienes que hacerlo, ¿no? Al final Él sabe qué hacer, ¿no? ¿Por qué le decimos nosotros al Señor qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? Y este punto quería hilarlo con lo que es el proceso de reconstrucción. Hablando un poco y uniéndolo un poco todo, pensaba y decía que todo proceso de reconstrucción en el ser humano comienza con admitir nuestra condición. Todo proceso que tú vivas con Dios empieza por admitir tu condición, el cómo te encuentras, ¿no? No puede haber reconstrucción si no hay un corazón humillado y que admita la dependencia y necesidad de Dios. Hablando con mi padre también hace varias semanas atrás, nos tocó hacer un parte en un pueblo, no recuerdo cuál era,
no sé cómo caímos en el tema de lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo creo que todos conocéis aquí lo que es Alcohólicos Anónimos. Y mi padre me contaba que, claro, tú para poder ingresar en Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Admitir tu condición. Decir, yo soy alcohólico. Entonces, claro, cuando tú admites y cuando tú le admites a Dios tu condición y le confiesas tu condición, ahí es cuando el Señor puede empezar a reconstruir. Ahí es cuando el Señor puede empezar a poner ladrillos. Ahí es cuando el Señor puede empezar a cambiar tu vida. Pero mientras tú no admitas lo que hay en ti, quizá puede ser orgullo, quizá puede ser rencor, quizá puede ser problemas de carácter, no lo sé. Cada uno sabéis qué es lo que hay en vuestro corazón. Pero hasta que no admitáis y reconozcáis y tengáis esa actitud del corazón, el Señor no puede reconstruir. ¿Por qué? Porque lo estamos limitando. En Alcohólicos Anónimos, si tú no admites que eres un alcohólico, no te pueden ayudar, porque ¿cómo van a trabajar contigo si tú crees que estás bien? ¿Cómo va a trabajar Dios contigo si tú te empeñas en decir que estás bien sin Él? Que solo necesitas ciertas cosas. No se puede. Necesitamos admitir nuestra condición, necesitamos admitir que dependemos y necesitamos a Dios. Y hay varios versículos que había preparado. Quería hacer una comparativa entre un corazón humillado y un corazón altivo, porque, bueno, vamos a leer primero los versículos. En Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Buah, y la palabra altivo parece como muy fuerte, ¿no? Nosotros podemos vernos y decir, no, yo qué voy a ser altivo si eso es muy fuerte, ¿no? El Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y por último, en Santiago 4:6 dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tú puedes decir, es que, como he dicho antes, ¿no? La palabra altivo de corazón es como muy fuerte, ¿no? Como que nosotros vemos a una persona súper arrogante y ya está. Pero el altivo de corazón o el soberbio es aquel que directamente no reconoce su dependencia de Dios y confía solo en sí mismo, en sus fuerzas. Eso es ser altivo de corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido altivos, ¿no? Que no hemos reconocido y que no le dejamos al Señor que actúe en nuestras vidas? Y digo esto porque, claro, muchas veces nosotros podemos orar o decirle al Señor, no, Señor, es que toma el control de mi vida, haz como tú quieras, hoy quiero ordenarme, quiero hacer las cosas bien, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Nuestra boca dice esas palabras que suenan bien, pero después nuestras acciones hacen todo lo contrario, no le dejamos al Señor actuar. Como decíamos antes, quizá el Señor lo que quiere es que quites ciertas cosas de tu vida. Y va a ser una lucha, seguro que va a ser una lucha. Pero al final, si tú no obedeces y no haces caso, al final estás viviendo con altivez. Al final, cuando tú te alejas y dejas a Dios de lado, estás viviendo con altivez. Necesitamos reconocer que nuestras vidas necesitan la guía y la corrección de Dios. Y si no es así, estoy viviendo con altivez. Si solamente quiero las bendiciones del Señor, pero no quiero cumplir con sus mandamientos, no quiero seguir lo que dice su palabra, al final todo lo que estoy haciendo es vivir con una fachada. Estoy viviendo con altivez. El altivo no es aquel que tú ves y dice, no, es que yo no creo en Dios porque mira lo que dice la ciencia y si Dios existiera porque hay tantas cosas, porque hay tanto mal, tanta maldad. No, el altivo es aquel que no reconoce su dependencia y su necesidad de Dios. Y recordemos, como decíamos al principio, que lo que Dios necesita para empezar a reconstruir es un corazón humillado, es una vida que admita su condición, ¿no? Y la palabra abominación, que la veíamos en Proverbios 16:5, que dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune.
La palabra abominación, como veis ahí, es bastante fuerte. Yo cuando busqué el significado, o sea, me llamó bastante la atención, porque dice rechazo absoluto y repulsión. O sea, eso es lo que le causa al Señor el altivo, pero no porque el Señor sea malo y diga, no, a este tipo de personas, pues yo lo rechazo absolutamente porque sí, ya está. Sino porque la altivez lo que hace es crear una brecha entre Dios y el ser humano. Cuando yo soy altivo, yo lo que estoy haciendo es distanciarme de Dios. Entonces yo lo que necesito para poder reconstruir, para poder sanar, para que las murallas sean reconstruidas, para yo ser restituido, es tener un corazón humilde, es acercarme al Señor. Para eso tenemos, como siempre decimos, ¿no? La palabra, tenemos la oración, tenemos diferentes herramientas que el Señor nos da para poder acercarnos a Él. Pero de nada me sirve el poder venir aquí los domingos y tener una actitud, digamos, espiritual, si realmente mis acciones no demuestran que es esa humildad, esa mansedumbre que nosotros necesitamos delante de Dios, ¿no? El punto 3, claro, hablando del proceso de reconstrucción, quizá tú me puedes preguntar, vale, ¿y hasta cuándo, Dani? ¿Hasta cuándo tengo que reconstruir mi vida? ¿Hasta cuándo tengo que seguir este proceso? Y la respuesta es fácil. Es fácil, pero a la vez difícil. Y es que es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Esa es la respuesta. Hasta mientras vas a tener que colgarte el cartelito de en obras. Hasta mientras no te quites ese cartel. Si te lo has quitado, vuélvetelo a poner rápido porque al final ese proceso de obras no es como aquí que ves los edificios y en 1 o 2 años ya está. O sea, cuando nosotros o cuando el Señor reconstruye, digamos, un área en nuestra vida, hay otras, ¿no? Hay otras. ¿Cuántos quizá de los que llevan más tiempo aquí pueden decir, no, yo ya estoy completamente reconstruido, capacitado, no necesito más procesos? Nadie, ¿no? Nadie. Ni los que llevan más tiempo en el Evangelio, ni siquiera los pastores que llevan años y años. Siempre hay cosas que el Señor tiene que ir derribando primeramente y después reconstruyendo. Entonces, ¿por qué nosotros como que vamos con prisas, ¿no? Como, no, Señor, es que hazlo ya, hazlo ya. Es un proceso largo, hay tiempo. Deja que el Señor haga como a Él le plazca. Porque ese proceso de reconstrucción va a ser toda la vida. Diferentes áreas, diferentes cosas, pero al final es Dios reconstruyendo. ¿Qué mejor arquitecto que Él? ¿Qué mejor persona a cargo de nuestras vidas que Dios mismo, ¿no? Y eso es hermoso porque te da seguridad, te da descanso. Dices, bueno, si ya me voy a sumergir para toda la vida en esto, pues ya que esté el Señor me da paz, me da tranquilidad. Y eso es hermoso, ¿no? Como decíamos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos colgamos ese cartelito de estoy en obras. Si ves algo malo en mí, bueno, estoy en obras. Si ves que quizá muchas veces no cumplo con lo que digo, bueno, estoy en obras, pero sigo aquí, no me quito el cartel, no me rindo, no le doy vuelta a la espalda a Dios, sino que sigo en obras. Y esa es la actitud que tenemos que tener, porque si tú puedes llegar a pensar y decir, no, es que yo ya no necesito más, pues estás equivocado. Si llegamos a tener ese pensamiento, estamos equivocados. Y si tú tienes ese pensamiento, lo que va a llevarte es a que cambies tu actitud. Como decíamos antes, eso es parte de un corazón altivo. Y el Señor a los altivos los repudia, ¿no? Los desecha, ¿no? Porque tú mismo estás creando esa brecha con el Señor. Nuestra meta o nuestro modelo o nuestro referente es Cristo. Si no te pareces a Cristo, sigues en reconstrucción. Si aún no eres 100% como Cristo, sigues con el cartelito en obras. No estás solo. En esta iglesia, existe lo que es la consolidación, ¿no?
para las personas que vienen nuevas, ya sea que vengas de un contexto cristiano o no, se te suele asignar lo que es un consolidador, que es una persona que te va a acompañar, una persona que te va a escuchar, una persona que te va a guiar. Y el consolidador no está ahí para gobernar tu vida, porque no. Esa no es la labor del consolidador, ¿no? Del discipulador, sino que está ahí para impulsar tu vida a la reconstrucción y al crecimiento. Son herramientas que Dios usa para que tú puedas seguir reconstruyendo. Y es bonito, al final, si lo ponemos en el contexto, digamos, de lo que son las obras en la construcción, digamos, de un edificio entero. Si nosotros nos ponemos a construir solos, no sé si me da a mí una vida entera para poder acabar, no sé, un edificio de 20 plantas, seguramente no, ¿no? Pero, en cambio, si me pongo a reconstruir con mis hermanos, con gente que esté en un mismo espíritu, la iglesia, de hecho, está formada también porque necesitamos esta unidad, porque nos vamos ayudando. Quizá Jorman me pasa el ladrillo, yo le pongo el cemento y mi padre lo coloca, ¿no? Y así funciona, ¿no? Y es las herramientas que Dios también pone a nuestro alcance. Que nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos, estamos aquí para ayudar, para bendecir. Si tienes necesidades, no dudes en poder acercarte a uno de nosotros y decir, oye, mira, estoy pasando esto. Necesito oración, necesito ayuda, no sé qué hacer, consejo. Si tienes asignado un consolidador, acércate a él, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Al final, quizá los que llevamos más tiempo en los caminos del Señor, pues hemos también tenido ciertas experiencias, ciertas vivencias que te pueden ayudar, que pueden guiarte. Y eso es lo hermoso. Yo siempre suelo pensar en que todas las cosas que yo vivo y estoy pasando, el día de mañana, a pesar de que quizá puedan doler mucho, va a servir para bendecir a otra persona. Y quién sabe si Dios no te ha sumergido en esos procesos para que tú bendigas a otra persona. Entonces, ¿por qué verlo todo como negativo si Dios está con nosotros? Si las cosas que Dios hace tienen propósitos, las cosas que Dios hace son eternas. Entonces, lo que yo quería decirte esta mañana es que no estás solo, estamos aquí para ayudarte, para poder guiarte y también algo importante que nosotros tenemos que tener es esa actitud también de discípulo, ¿no? O sea, esa actitud de, vale, yo quiero aprender. Vale, mira, esta persona lleva más tiempo, va a tener cosas para enseñarme, para que yo pueda seguir adelante, ¿no? O sea, tener como esa actitud de discípulo. Los discípulos del Señor al final se impregnaban de Él porque estaban todo el día con Él. Caminaban todo el día con Él, lo dejaron todo para estar con Él. Entonces, al final, quieras que no, tú cuando te pegas mucho a una persona te acabas pareciendo a Él, ¿no? Para bien o para mal, depende ya a quién sigas tú. Pero tenemos que tener como esa actitud de discípulo, de, vale, quiero aprender, quiero seguir. Y no estás siguiendo a una persona, porque el discipulador o el consolidador al final es una responsabilidad muy grande. O sea, Dios también pone vidas a tu cargo para que tú también puedas reconducirlas, para que puedas guiarlas. Entonces, al final, tenemos que tener esa mentalidad de, vale, yo quiero seguirte, Cristo, yo quiero avanzar, yo quiero seguir y quiero que tú hagas. Y el Señor pone como herramientas, nos pone a cada uno de nosotros. Él usa estas vasijas de barro también para bendecir, ¿no? a los demás. Incluso tu misma vida puede bendecir a otros, aún sin la necesidad de formar parte de, no sé, de llevar mucho tiempo en esta congregación. El Señor usa tu vida. Y todo lo que tú estás pasando el día de mañana puede ser de bendición para otra persona. Y eso a mí me llena de alegría porque digo, wow, Señor, pues si sirve para ayudar aunque sea una persona, ha merecido la pena. Bueno, esto es lo que he explicado, lo que es el discipulador y el discípulo. Y quería cerrar con unas preguntas. No tenía 10 hojas, apenas tenía 4, así que tranquilos. Ya estoy acabando. Y son 3 preguntas que quiero que te hagas. No quiero que las respondas aquí porque, claro, son cosas bastante íntimas.
¿Cuál es tu condición? ¿Y qué es lo que tienes tú que admitir y dejar en las manos de Dios? ¿Cuál es la actitud que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que el Señor tiene que sanar también? Pregúntate, ¿estoy realmente dispuesto o mis acciones? ¿Estoy dispuesto a que el Señor haga la obra en mí? ¿A que el Señor pueda reconstruir mi vida? ¿O pienso que aún no estoy lo suficientemente en ruinas? Porque muchas veces podemos pensar así. Oye, Señor, pues no estoy tan mal, aún hay tiempo, ¿no?, para poder hacer lo que yo quiera y ya cuando esté hundido y hundido, pues ya te buscaré. Pero no es así, o sea, tenemos que admitir nuestra condición, tenemos que tener una actitud humilde, sincera delante del Señor. Y la última pregunta es, ¿vives en completa dependencia de Dios? Y no lo respondas simplemente con palabras, como decir, sí, vivo en completa dependencia de Dios. ¿Tus acciones demuestran que vives en completa dependencia de Dios? Porque esto es más fuerte. Esto es bastante más fuerte, o sea, porque una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo hago, o cómo yo vivo, ¿no? Realmente estoy viviendo en completa dependencia de Dios. Y me gustaba mucho en una de las reuniones de jóvenes que teníamos y que la pastora daba la reflexión, decía, muchas veces nosotros separamos nuestra vida como en áreas, ¿no? Y le decimos, Señor, te entrego este área, te entrego esta situación, cuando realmente no deberíamos vivir así. Deberíamos decirle, o sea, todo debería ser, la pastora decía, un solo área, una sola cosa, y todo entregárselo al Señor, porque así es cuando el Señor puede actuar por completo. Porque si no, vas a quedar bonito por un lado, por otro lado feo, por otro lado hay ruinas, por otro hay reconstrucción. Lo que el Señor quiere es cambiar tu vida por completo. Y quizá no solo en el área que tú estás pensando o solo con tu carácter, con tu orgullo. Quizá no solo quiere sanar tu dolor, tu enfermedad, sino que Él quiere hacer algo más grande. Él quiere usar tu vida, Él quiere guiarte, Él quiere enseñarte. Él quiere hacer algo hermoso, algo bello. Pero todo eso pasa por nosotros también. ¿Qué estoy haciendo para que el Señor actúe? ¿Le estoy dejando o no le estoy dejando? ¿Le estoy buscando o no le estoy buscando? Simplemente vengo a Él cuando estoy triste, cuando estoy mal. Simplemente lo busco cuando hay dolor en mí, o es en todo tiempo, es en todo momento. Y es complicado. Muchas veces a mí me ha pasado de que hay días que directamente por una cosa u otra no separo mi tiempo, ¿no?, para buscar al Señor. Y eso no es lo que deberíamos hacer en todo momento. No podemos permitirnos el lujo de que pase un día sin buscar del Señor, sin buscar que Él siga reconstruyendo, sin buscar que Él siga obrando, ¿no? Porque al final, como decíamos al principio, Él sabe lo que nuestras vidas necesitan. Déjale actuar. Yo no me puedo dar el papel de arquitecto porque no soy arquitecto, pero el Señor es el mejor arquitecto, es el mejor médico. El Señor te ama con amor eterno. Él ha escuchado tu súplica, Él ha escuchado tu lamento, Él conoce tus necesidades y Él quiere que tú deposites tu vida en sus manos. Y solo así tu vida va a poder ser transformada, va a empezar ese proceso de reconstrucción, va a poder avanzar, va a poder crecer, pero necesitamos dejarlo todo en sus manos y admitir que lo necesitamos. Y vivir como si realmente lo necesitáramos. O sea, va todo unido, la palabra y la acción, va todo unido. Bueno, esto no lo tengo aquí, pero mientras preparaba este mensaje, había una palabra que el Señor también ponía en mi corazón. Si me quieres acompañar en Ezequiel capítulo 37, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Ezequiel 37 del 1 al 14.
Seguramente hayas escuchado de este pasaje bíblico. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es como que al profeta le estaba viniendo esta visión, ¿no? Un valle completo. El versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, los huesos secos se estaban juntando, los tendones se estaban de nuevo juntando en el cuerpo, ¿no? La carne se estaba colocando en su lugar. No sé si eres capaz de tener esta imagen mental, ¿no? Y me dijo, profetiza al espíritu, porque aún no tenían espíritu, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Huesos secos. Quizá tu vida pueda verse de esta manera, ¿no? Quizá tu vida esté seca en este momento. Quizá lo que hay a tu alrededor es un valle entero de huesos, en lo que todo está destruido, todo es caótico, no tiene sentido, no tiene forma. Quizá te encuentras alrededor con todas tus murallas destruidas, con fuego, con caos, pero el Señor es capaz de juntar esos huesos. El Señor es capaz de traer vida a lo que estaba muerto. El Señor es capaz de reconstruir. Y solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Por muy destruidas que estén tus murallas, tenemos a un Dios que es capaz de construir aún en las mayores ruinas. Y ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que ha visto tu necesidad y que quiere ayudarte. No es un Dios malo, lejano, es un Dios cercano, que sabe lo que realmente necesitas, que quiere darte vida, que quiere poner su Espíritu en ti. El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios mismo puesto en ti, porque Él va a ser quien te guíe, quien te ayude, quien te consuele, pero lo necesitamos. Y para que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, no puede entrar en un corazón altivo, tiene que entrar en un corazón que realmente reconozca su necesidad